Bueno, bienvenidos ahora sí a la clase propiamente dicha. Antes de comenzar con lo que sería la primera práctica, quiero hacer un mini pantallazo o motivación de qué es lo que vamos a hacer y por qué en la materia. Entonces, en un curso de cálculo, en el curso de análisis 1, lo que hicimos fue estudiar funciones diferenciables de variable real, digamos de Rn en Rk. Lo que vamos a estudiar en este curso son funciones de variable compleja, o sea, funciones de C en C. Y particularmente nos vamos a enfocar en las funciones que resulten ser diferenciables para una definición de diferenciabilidad que vamos a ver que tiene sentido en el plano complejo. La gran diferencia con lo que vieron en análisis 1 es que resulta ser que esta definición de diferenciabilidad compleja, que vamos a ver en un par de clases, resulta ser una condición muy estricta, bastante más estricta que su contraparte real. Si ya hicieron análisis real, ya se enteraron de que la variable real puede ser muy caótica y comportarse de formas extrañas. En contrapartida, como estoy diciendo que la hipótesis de diferenciabilidad compleja es una hipótesis súper fuerte, vamos a tener un montón de resultados de buen comportamiento sobre las funciones de variable compleja diferenciables y vamos a ver que estas funciones tienen un montón de propiedades casi mágicas en un montón de sentidos, en sentidos geométricos, algebraicos y analíticos, y es como un punto de encuentro muy fuerte entre estas tres áreas. Y más aún todavía hay un montón de problemas del análisis real que se entienden mejor o pueden ser atacados mejor una vez que uno dispone de toda la maquinaria del análisis complejo. Entonces, a lo que vamos a apuntar es a eso, al estudio de funciones diferenciables complejas, pero por ahora vamos a empezar con un mini repaso de algunas propiedades básicas del plano complejo, su operatoria, la forma de, digamos, cómo se porta el álgebra de la suma del producto en C, y no mucho más por hoy. Entonces, comencemos. Recordemos que era el plano complejo. Entonces, el plano complejo C es un R espacio vectorial de dimensión 2, ¿no? Y una base supernatural para este espacio es la base dada por el 1 y el i. ¿Ok? Entonces, no digo que sea la única base, es una base. Normalmente la base con la vamos a trabajar todo el tiempo. Entonces, como esto es un R espacio vectorial, con esa base, todo elemento, digamos Z complejo, se escribe en ciertas coordenadas en esta base. Entonces vamos a poder escribir Z igual a por 1, digamos, más B por I. Y acá A y B son números reales y esta escritura es única. Perfecto. Entonces, normalmente vamos a obviar, obviamente, el 1, porque está claro por contexto, pero lo que voy a remarcar acá es que este tipo es lo que se llama la parte real del número Z, y este otro es lo que se llama la parte imaginaria del complejo Z. Perfecto, entonces, como dijimos que esto es un espacio vectorial sobre R, eso ya presupone que sabemos cómo es la operación de la suma sobre el plano complejo, y efectivamente es coordenada a coordenada. Y también estamos asumiendo que sabemos multiplicar por números reales. Y eso, de nuevo, también se hace coordenada a coordenada. Entonces, faltaría decir cómo es el producto en C. Y bueno, entonces el producto, mejor dicho, hay un producto que resulta ser bilineal sobre R. Y como el producto es R bilineal, eso quiere decir que sabemos determinar el resultado de un producto entre cualquier par de complejos Z y W una vez que sabemos determinar el producto de elementos básicos de esta base. ¿Ok? Entonces me basta decir cómo es el producto entre 1 e i. Y bueno, eso lo sabemos decir. Este producto es tal que 1 al cuadrado es 1, 1 por i es lo mismo que i por 1, que resulta i, e i cuadrado es menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, de este modo, si uno quiere calcular el producto de dos complejos, digamos, uno tiene a por 1 más b por i
y esto lo quiere multiplicar por C por 1 y D por I, bueno, justamente como el producto es R bilineal, todo se distribuye R linealmente y esto resulta ser, voy a hacer primero A por 1 por C por 1. Eso resulta ser AC por 1 por 1. Después vendrá B por I por C por 1. Eso es BC por I por 1. Luego vendrá, por ejemplo, no sé, A por 1 por D por I. Y finalmente, BD, o sea, B por I por D por I. Eso es BD por I por I. Y ahora, estos que remarco en rojo, son productos de números reales que ya sé hacer. Y los que faltan, que son estos, son los determinados por esta serie de identidades, ¿no? Entonces eso me dice cómo hacer el producto de cualquier par de números complejos entre sí. El resultado de esto va a ser, agrupando y escribiendo en la base, será AC, que es el resultado de esto, y el otro producto que da totalmente real, digamos, es este de acá, que da menos B por D, ¿de acuerdo? Entonces esto es menos BD. Y ahora vendrán los que dan, los que aportan a la parte imaginaria, que son estos dos. Son BC por I y AD por I. Entonces queda finalmente de este modo. Perfecto. Entonces eso es como es el producto complejo que ya conocen de, digamos, álgebra 1. Entonces, una propiedad útil de C es que con estas operaciones esto resulta ser un cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que valen todas las propiedades que uno esperaría de un producto y una suma. La suma distribuye sobre el producto es conmutativo, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que todo complejo no nulo tiene un inverso multiplicativo. Concretamente, si vos tenés un z que es distinto de 0, resulta ser, pueden verificarlo, creo que si no me equivoco está hecha la cuenta en las notas de Daniel, pero más adelante vamos a hacerlo de todos modos, es que tenemos una formulita explícita para el inverso multiplicativo de un número z no nulo, y este número resulta ser el conjugado dividido su módulo al cuadrado. Entonces, para que esto tenga alguna clase de sentido, ahora vamos a recordar qué es la conjugación compleja, que es la norma o módulo de un número complejo. ¿De acuerdo? Entonces, hagamos un mini recuerdo. Entonces, la conjugación compleja, que es una transformación de C en C, esto acá es conjugación, es la transformación R lineal, y estoy diciendo que es una transformación R lineal, y ya dije que ese es un R espacio vectorial con base 1i, para describir esta transformación lineal, me basta con decir su comportamiento sobre una base, en particular la de 1i. Entonces es la transformación R lineal dada por, y bueno, hace lo obvio, ¿no? Fija al 1 y el i lo manda a menos i. Entonces, geométricamente, lo que hace la conjugación es, si este es el plano complejo, esto va a fijar a la recta de los complejos cuya parte imaginaria es 0, que es esta, y va a espejar el resto de los complejos respecto a esta recta roja que dibujé ahí. ¿Ok? Entonces, la fórmula en general, obviamente, es que el conjugado de A más BI resulta ser A menos BI. ¿De acuerdo? Y una propiedad amena que tiene la conjugación compleja es que separa productos. Es decir, además, si z y doble son complejos, el producto, mejor dicho, el conjugado del producto es el producto de los conjugados. Estos se hicieron algebrados conmigo, ya saben que significa que la conjugación compleja es un morfismo de R álgebras. Y si no hicieron algebrados, no importa, lo que quiero decir es que
la conjugación separa productos. ¿Ok? Y la segunda cosa que teníamos en esa definición es la de la definición del módulo. ¿Ok? Entonces otra definición es la siguiente: la norma o módulo de los complejos en los reales positivos. Esto simplemente es la norma, en el sentido de álgebra lineal, es la norma usual en C. O si se quiere en otras palabras, es la norma en la que la base que estamos usando todo el tiempo, la base 1i, es ortonormal. Entonces, concretamente, ¿qué es esto? Bueno, la norma de un complejo A más BI, digamos así, la norma de A más BI resulta ser simplemente la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, como es la norma usual, digamos, una vez que uno identifica el plano C con R2. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto era cuento de que dimos una fórmula para el inverso multiplicativo de un Z. Entonces, si Z es A más BI, bueno, entonces Z por el inverso multiplicativo, que antes dijimos que era el conjugado dividido la norma al cuadrado, y bueno, operemos. Arriba me queda A más BI por A menos BI. Y abajo me queda el módulo al cuadrado. El módulo dijimos que es esta cosa. Entonces, el cuadrado de eso es simplemente eliminar la raíz. Y me queda A cuadrado más B cuadrado. Cuando uno opera arriba, lo que queda es A cuadrado más B cuadrado, es la parte real. Y la parte imaginaria me queda B por A menos A por B. Por I. Todo esto sobre A cuadrado más B cuadrado. Y este cacho de acá es obviamente 0. Así que todo esto, toda la expresión grande da 1. Y efectivamente, esto es la... ¿cómo es? Esto es la verificación de que la fórmula que dimos para el inverso multiplicativo realmente tiene sentido. ¿Ok? Y vale la pena destacar que justamente esto está definido, la fórmula para el inverso multiplicativo está definido siempre que z no sea 0, si no, no puedo dividir por este módulo que sería 0 en ese caso. ¿Ok? Bueno, desde el punto de vista geométrico hay una interpretación más o menos clara para lo que es la suma, que está dado simplemente por lo siguiente: si yo tengo un complejo Z por acá y un complejo W por acá, puedo hacer estas rectas. Y del mismo modo que en álgebra lineal, ya sabemos que como esto es un R espacio vectorial, la suma está dada geométricamente por esta ley del paralelogramo. La suma de Z y W es el vértice faltante en el paralelogramo formado por 0, Z y W. ¿De acuerdo? Y también disponemos de una interpretación geométrica del producto, pero para eso tenemos que hacer un breve repaso de lo que es la forma polar de un complejo. ¿Ok? Entonces, para eso, digamos, que era la forma polar de un complejo. Y bueno, si yo tengo Z distinto de 0 en C, escribo Z, digamos, X más Y por Y. ¿Ok? Entonces, esto se puede escribir. Esto es lo que sería la forma cartesiana de escribir al complejo Z. Esto también admite otra escritura diferente, que es lo que se llama la escritura polar, que es darlo de la siguiente forma: es R por coseno de tita más I seno de tita. Y ahora vamos a ver qué son R y tita. O sea, lo que quiero decir es que cualquier número complejo Z puede escribirse de forma única. Hagamos una corrección acá. Lo que quiero decir es que puede escribirse
escribirse de forma única como esta expresión con algún r a determinar ahora, que es positivo, y un θ que vive entre 0 inclusive y 2pi no inclusive. ¿Quiénes son r y θ? Bueno, r no es otra cosa que el módulo del complejo, y θ resulta ser el ángulo que forma el número complejo, mejor dicho, la recta que une al complejo con el origen, y el eje correspondiente a los reales. Entonces hagamos un dibujo de esto. Supongamos que este es el plano. Y mi complejo vive acá, z. Entonces, el θ, que es lo que llamamos el argumento del complejo, resulta ser el ángulo formado por la recta de los reales y el segmento que une al origen con z. Entonces, θ es esta cosa de acá. ¿De acuerdo? Bueno, y una vez que uno tiene un número expresado así en su forma polar, tenemos identidades más o menos agradables para la expresión del producto de dos complejos escritos en forma polar respecto a el módulo R y el argumento θ. Entonces, esto también lo pueden repasar en las notas de Daniel, pero como vimos en la teórica, pongámosle nombre a las cosas. Si z es r coseno de θ más i seno de θ, entonces z está dado en forma polar, y w es s por coseno de phi más i por seno de phi. Entonces, ¿qué pasa cuando hago el producto? No lo dije hasta ahora, pero es una buena idea. En general, siempre que haga alguna pregunta, traten de pausar el video y responder antes de que lo haga yo, ¿sí? Y después pueden chequear si lo que respondieron está bien. Entonces, el producto escrito en forma polar, bueno, el módulo del producto será el producto de los módulos de los números anteriores, y hay una expresión para el argumento del producto. El argumento del producto será un w, que ahora voy a decir quién es. Es esto, donde el w es simplemente θ más phi, o sea, los argumentos de tanto z como w, pero módulo 2pi. Eso es porque siempre quiero tener unicidad en los argumentos, por eso es que pido tomar todo módulo 2pi. ¿Ok? Entonces, de esta forma, el producto tiene una interpretación geométrica súper razonable. Supongamos que de nuevo que estoy dibujando acá, mi z vive por acá, y por decir algo, supongamos que z tiene módulo 2. Entonces z vive por acá, y este segmentito de recta mide 2. Y quiero multiplicar esto por i. Y es el punto, obviamente, la unidad imaginaria vive por ahí. Entonces, si quiero calcular el producto de z por i, lo que sé, en primer lugar, es que el módulo del producto va a ser el producto de los módulos. Entonces el resultado va a tener módulo 2. Bueno, ¿y cómo va a ser el argumento? Y bueno, los argumentos se suman y después se toma módulo 2pi. Geométricamente, la suma de los argumentos quiere decir que voy a tomar el ángulo del primer factor, que es este, y después el ángulo del segundo factor, que va a ser el ángulo recto este, y después voy a girar de modo que el ángulo del resultado final va a ser la suma de ambos, ¿ok? Entonces el producto de z por i finalmente va a ser un complejo que va a ir más o menos por acá. Esto se corresponde a hacer 90 grados y después un poquito más correspondiente al argumento del complejo z. Entonces z por i estará más o menos por ahí. Y va a ser un complejo cuyo módulo sea 2. ¿De acuerdo? Entonces tiene una interpretación geométrica bastante razonable. La forma polar es algo particularmente útil cuando uno está interesado en calcular potencias de un complejo. Entonces hagamos un ejemplo de esto, que es similar a algunos de los que están en la guía al principio. Supónganse que quieren calcular menos 1 más i a la 30, por ejemplo.
De nuevo, otro buen momento para pausar y tratar de resolverlo por su cuenta. Bien. Entonces, esta cosa, quizás una primera intuición sea decir, bueno, acá tengo un binomio elevado a algo grande, voy a usar el binomio de Newton. Entonces digo, bueno, genial, esto es la suma de k igual 0 hasta 30. Acá viene 30 acá. Y vendrá menos 1 de acá por i a la 30 menos k. Bueno, esto es válido porque el binomio de Newton funciona lo más bien para la operatoria con números complejos. El problema es que me da un resultado que no es para nada explícito. No sé cuánto es ese número complejo, no sé ni cuál es su módulo, ni cuál es su argumento, ni cuáles son sus coordenadas cartesianas. O sea, no me sirve demasiado y además es una suma de 30 sumandos. Andás a ver cuánto da. Entonces, lo que podemos hacer es pasar esto a forma polar, en donde las potencias son particularmente más agradables. Entonces, para pasar esto a forma polar, lo que necesito es el módulo y el argumento. ¿Ok? Entonces, fíjense que el argumento es bien fácil, porque si uno grafica este numerito, esto anda por acá, es menos 1, e i. ¿Ok? Entonces, esto forma un ángulo de, si se quiere, 90 más 45 grados, que eso es 3/4 de pi. ¿Okay? Si uno dice, llamemos W a esto, digamos, esto es W a la 30 lo que me interesa, entonces el argumento de W resulta ser 3/4 de pi. Y ahora necesitamos el módulo de W, eso también es fácil, es simplemente la raíz cuadrada de el cuadrado de mejor dicho, la suma del cuadrado de las coordenadas. Las coordenadas son menos 1 y 1, entonces esto resulta ser raíz de 2. ¿De acuerdo? Entonces, mi W es raíz de 2 por el coseno del argumento, que es coseno de 3/4 de pi, más i por el seno de 3/4 de pi. Y ahora, si yo estoy interesado en W a la 30, y bueno, para calcular una potencia de un complejo expresado en forma polar, necesitaré el módulo, que en principio es raíz de 2 a la 30, y será el coseno, o sea, después vendrá el coseno más i por seno del argumento. ¿Y cuál es el argumento de W a la 30? Es simplemente 30 por 3/4 de pi, todo eso módulo 2pi. Entonces, dejemos en suspenso esto, será coseno de algo, más i seno de algo, y ahora veremos cuál es ese algo. Ese algo es el argumento de W a la 30, y esto no es otra cosa, esto es consecuencia de la regla para el argumento de un producto, que escribimos acá, pero si se quiere por inducción, para una potencia más que involucra más de 2 factores, ¿no? Esto termina siendo 30 veces el argumento de W módulo 2pi. ¿De acuerdo? Entonces, si el argumento de W dijimos que es 3/4 de pi, esto será 30 por 3/4 de pi módulo 2pi. Esto obviamente es 90/4 de pi. Y ahora vamos a separarlo en grupitos de 2pi, de modo que de saber o despejar cuánto es esto módulo 2pi. Y esto haciendo la cuenta de cuánto es 90 sobre 4, esto lo podemos agrupar de la siguiente forma. Esto es 22 pi más pi sobre 2. Y lo estoy haciendo de esta forma porque el 22 es un múltiplo de 2. Entonces esto es módulo 2pi. Y esto es 2 por 11, o mejor dicho, 11 por 2pi. Más pi sobre 2. Entonces, como esto es un múltiplo entero de 2pi, esto, módulo 2pi, es 0. Genial. Entonces, llego a la conclusión de que el argumento es pi sobre 2. ¿De acuerdo? Siempre acá tengo que llegar a algo que vive entre 0 y inclusive y 2pi no inclusive. Bien. Entonces ya sé cuál es el argumento será pi sobre 2. Entonces volviendo arriba,
concluimos que esto es así. Bárbaro. Entonces, sigamos con un asterisco. Entonces, coseno de pi sobre 2 es 0 y seno de pi sobre 2 es 1. ¿De acuerdo? Entonces, toda esta cuenta se resume a raíz de 2 a la 30 por i. Y si se quiere, raíz de 2 a la 30 es 2 a la 15 por i. ¿Ok? Y ahí llevamos una expresión mucho más agradable que la que nos proporciona el binomio de Newton. Hagamos otro ejemplo sencillo más de operatoria con este tipo de cosas del estilo de los que aparecen en la guía. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando uno tiene que operar con cocientes? Como por ejemplo este. Bueno, esto es muy sencillo. La gracia es que no hay una regla para operar fácil con cocientes directamente, pero como tenemos una fórmula para el inverso multiplicativo de un número, podemos cambiar a 1 sobre 1 más 2i por su inverso multiplicativo explícito y operar con eso. Entonces, por ejemplo, esto podemos decir que es 2 más i. Y ahora el inverso multiplicativo de 1 más 2i es, dijimos, el conjugado dividido el cuadrado de su norma, ¿no? La norma es 1 cuadrado más 2 cuadrado, todo esto al cuadrado. Y entonces el denominador me queda 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, que es 5. ¿Bien? Y arriba me queda, y bueno, hay que hacer el producto. ¿Bien? Entonces esto es 2 más 2, si no me equivoco, en parte real. Y en parte imaginaria tendré 1 menos 4. ¿Ok? Entonces esto es simplemente 4 quintos menos 3 quintos de i. Y listo, ya llega una expresión en forma cartesiana. Entonces, las dos ideas medio básicas que son para esto es cuando tenés que calcular potencias altas o productos molestos de complejos, conviene la forma polar. Y cuando uno tiene que calcular cocientes, siempre conviene usar la fórmula del inverso multiplicativo para trabajar. ¿Ok? Bueno. Y lo último que quiero hacer por hoy es, quizás lo único con contenido algo novedoso, que es que podemos escribir de forma unificada rectas y circunferencias. O mejor dicho, tenemos una expresión bastante general que tiene como casos particulares a las rectas y las circunferencias, que nos va a venir particularmente bien para cuando trabajemos en un par de clases con la proyección estereográfica y homografías. Entonces, esto es el ejercicio 9 de la guía. Les recomiendo que intenten hacerlo antes de ver la solución acá. Entonces, copio un poco el enunciado. El enunciado dice, ponle que tenés A, B reales, C un complejo. Entonces, el conjunto de puntos Z en C, o sea, todos los números complejos tales que satisfacen esta identidad que voy a escribir acá, que es A por Z conjugado, más C por Z, más C por Z todo conjugado, más B igual 0, todos los que satisfacen esta ecuación conforman una entidad geométrica bastante particular. Esto representa o bien una circunferencia, o bien una recta. Esto está de más. O un punto. Todo el plano. O el vacío. Obviamente, cuál de estas opciones va a depender de los valores de A, B y C, ¿no? Y otra cosa importante es que toda circunferencia o recta puede escribirse así. Así que tenemos una escritura bastante unificada para las dos cosas. La segunda mitad, la de que todo puede escribirse de este modo, lo voy a dejar como ejercicio. De todos modos, con lo que planteemos al principio para verificar que esto realmente representa estas formas, ya medio que va a quedar hecho, pero les dejo terminar de escribir el detalle a ustedes. Entonces, hagámoslo. Entonces voy a escribir primero, vieron que tenemos A y B son reales, pero C es complejo, y nos va a interesar el conjunto de puntos Z que satisfacen esta ecuación. Este de acá es un más.
Ok, entonces voy a poner el nombre a la parte real e imaginaria, tanto de C como el Z genérico que satisface eso. Entonces, escribo a C, lo llamo D más EI, entonces D es la parte real, E es la parte imaginaria del C, y Z será X más II. Entonces, si a esta expresión, la igualdad que satisfacen estos puntos, la escribo con una estrella azul, vamos a reescribir un poco esa identidad en términos de las partes reales e imaginarias de C y Z. Primero viene, o sea, lo primero que teníamos era A por Z conjugado. Ya sabemos que Z por Z conjugado es justamente la suma de los cuadrados de X y de Y, que son la parte real e imaginaria de Z. Entonces, lo primero que aparece ahí es A por X cuadrado más Y cuadrado. Muy bien. Y después viene CZ más CZ conjugado. Cuando uno suma un número complejo más su conjugado, obviamente las partes imaginarias se cancelan entre sí y lo que sobrevive es 2 veces la parte real. Entonces esto es 2 veces la parte real de CZ. Y finalmente queda B, igual a 0. No quiero decir que esto es igual a esto, simplemente esta es otra forma de reescribir a la igualdad. Y esto ocurre si, solo si. Si, solo si. Y vamos a reemplazar por qué es la parte real de CZ explícitamente. Esto queda así, igual. Y ahora viene 2 veces la parte real de C por Z. C es D más EI, Z es X más II. Entonces esto no es otra cosa que DX menos EY. ¿De acuerdo? Más B igual 0. Bueno, entonces ya tenemos esto escrito de forma un poco más amena y ahora todas las variables que aparecen ahí son todas reales. ¿Bien? Ok, y los puntos que satisfagan esta ecuación son los puntos X, Y. ¿Ok? Si uno identifica el plano complejo con R2. Entonces vamos a ir analizando esta expresión separando en casos dependiendo de cuánto valga A, B y C. ¿Ok? Entonces, arranquemos por lo más fácil. ¿Qué pasa si A es 0? Si A es 0, ahí va. Entonces, este término que está acá no aparece. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos queda es simplemente lo del final. Vamos a separar todavía más en casos. Si D o E no son 0, obtengo la expresión de una recta. Y enseguida lo vamos a ver. La expresión de una recta. Por ejemplo, ¿qué pasa si D es 0 pero E no es 0? Entonces queda una expresión del estilo menos 2EI más B igual 0. Despejando, eso es igual a una expresión del estilo I igual algo. Entonces, cuando D es 0 pero E no lo es, obtengo una recta vertical. Recíprocamente, cuando E es 0 pero D no lo es, obtengo una recta horizontal. Y si ambos son no nulos, obtengo una recta que viene con alguna pendiente en diagonal. ¿Ok? Pero en cualquiera de esos casos, cuando D o E no son ambos a la vez 0, lo que obtengo es la expresión de una recta. ¿Bien? ¿Qué pasa si D y E son 0? Si D y E son ambos 0, o son ambos nulos, entonces toda la expresión, salvo el final, salvo el B igual 0, resulta ser nula, ¿no? O sea, lo único que tengo es B igual 0. Entonces queda la expresión B igual 0. ¿Qué zetas satisfacen la expresión B igual 0? Y bueno, la expresión va a ser satisfecha siempre o nunca, dependiendo de quién es B, ¿no? Entonces, si B es 0, todo Z cumple. Y en ese caso tenemos todo el plano. Y si B no es 0, ningún Z cumple. Y entonces tenemos el caso cubierto del vacío. ¿De acuerdo? Bueno, y eso agota las posibilidades cuando A es igual a 0. ¿Y qué pasa si A es distinto de 0? Bueno, ya vimos que con esto obtuvimos las rectas y el vacío y todo el plano. Entonces el único caso que nos queda es la circunferencia. Vamos a ver que cuando A es distinto de 0,
realmente lo que resulta ser esta expresión es la expresión de una circunferencia. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia para probarlo? Y bueno, si A es distinto de 0, lo que voy a intentar hacer es completar cuadrados para llegar a algo del estilo, quiero una expresión de la forma, algo así, ¿no? La expresión general de una circunferencia. ¿Ok? Entonces, comienzo dividiendo por A. Entonces, dividiendo por A, la expresión que tengo acá. Como A es no nulo, puedo hacer eso. Entonces, lo que me queda es x cuadrado más y cuadrado más 2 sobre d sobre a x menos e sobre a y esto queda igual a menos b sobre a si paso el b restando. ¿Ok? Y ahora lo único que voy a hacer es agrupar las x's, la x cuadrado con el 2dax, completando el cuadrado. ¿Ok? Entonces, la expresión me queda. Bueno, para completar el cuadrado necesito aparecer el x cuadrado y el 2dax. Entonces voy a completar con esto. ¿De acuerdo? Simplemente completé el cuadrado. Cuando uno pone esta expresión obtiene x cuadrado más 2 por d sobre ax y además un término extra que es d sobre a al cuadrado, entonces eso lo tengo que restar. Vamos a escribir un poco más prolijo. Ahí va. Entonces esto ya tiene en cuenta todas las x que aparecen. Y por otro lado vamos a hacer lo mismo con y. Para y necesitaré algo así. Y menos e sobre a al cuadrado menos e sobre a al cuadrado. Todo esto igual a menos b sobre a. Y ya casi estoy, ¿no? Reacomodo. Y me queda, para escribirlo exactamente como la formulita de una circunferencia, voy a escribir esta pedantería que es x menos menos d sobre a al cuadrado más y menos e sobre a al cuadrado, y del otro lado vendrá todo el resto de escalares que voy a tirar en la misma dirección. Entonces queda esto más d sobre a al cuadrado más e sobre a al cuadrado. Mejor lo voy a escribir abajo porque no se entiende nada. Esto es más d sobre a al cuadrado más e sobre a al cuadrado. Entonces, si llamo a todo este, ya casi estoy, ¿no? Porque esto se parece mucho a una expresión de una circunferencia, pero lo que pasa es que este choclo de acá, si esto es una circunferencia, poner que esto lo llamo w, esto es el radio al cuadrado, ¿bien? Entonces, esto va a ser una circunferencia siempre que el w sea positivo, si no va a ser otra cosa. Entonces, analizando, ¿qué pasa? Si w es negativo, entonces ningún punto satisface esto, porque me queda una suma de cuadrados reales igual a algo negativo. Entonces, si w es negativo, el conjunto de puntos que satisface esto es vacío. Si w es 0, el único punto que satisface esto es, y bueno, el punto cuyas coordenadas son menos d sobre a, e sobre a. Eso cubre uno de los casos que tampoco teníamos hasta ahora. Es un punto. ¿Qué punto? Mejor dicho, es el punto. El centro del círculo degenerado, ¿no? Es el punto menos dA, EA. Y si W es positivo, el conjunto es la circunferencia que tiene ese centro. Centro es D sobre A, E sobre A, y radio W, raíz de W, ¿no? Bueno, y eso abarca todas las posibilidades. Cuando vayan a querer escribir la vuelta, que es que cualquier circunferencia, cualquier recta se escribe así, y bueno, ya saben
Ya con esta expresión saben qué valores necesitan para B, A, D y E, entonces simplemente pueden despejar de ahí y listo. Del mismo modo, para las rectas pueden usar, ¿cómo es? Esta expresión de acá, en donde lo remarcado en rojo es igual a 0 y de ahí despejar. Bueno, eso concluye todo por hoy. Nos vemos mañana, martes, en las consultas por Zoom. Hasta luego.